podía ir, que estaba bien, y veía 2 enfermeras, una morena con una coleta de unos 20 y tantos años, que me dijo que sí, que me podía marchar, pero de repente me llevó a una pequeña sala con una mesa de madera y había una enfermera rubia también de unos 20 y tantos años, y pude ver cómo metía su mano en mi abdomen y la movía como si fuera carne picada. Y al mismo tiempo me decía: «¿Con qué querías escapar, eh? Esto te enseñará». La última escena que recuerdo fue estar en una casa, mejor dicho, en la sala comedor de una casa, donde había una mesa de madera ovalada grande y yo estaba sentada allí, y una voz que podía decir que era interior en mi cabeza, no escuchada por mis oídos, me decía que era mi hermana y que tenía que borrar su nombre para que las dos pudiéramos vivir. Yo no entendía aquello, pero todo mi afán era encontrar una manera de destrozar su nombre aunque no lo sabía. Escribí nombres en un papel que no pude ver y salí de la casa donde había un gran árbol. Rompí el papel en varios trozos y los puse en círculo alrededor de la base del árbol para que el viento que hacía se los llevara. Pensé que de esa manera haría desaparecer el nombre. Después de eso recuerdo abrir mis ojos, pero yo no sabía que estaba viva, qué pasaba o qué era aquello, porque yo estaba convencida de que de donde venía era actualmente mi vida. Pude ver delante de mí a mi marido, a mi hijo y a un médico mirándome, y mi primera pregunta, en silencio, pues tenía una traqueotomía y no podía hablar, fue, incluyendo a mi marido y a mi hijo: ¿quiénes son esta gente? Los primeros días de despertar solo quería dormir, y lo recuerdo como una niebla, totalmente irreales. Creo que incluso el personal médico que venía a ayudarme y que veía trabajar en la oficina eran irreales para mí. No sabía distinguir lo que era real de lo que no, y solo quería que me dejaran en paz, solo quería dormir. Después de unos días todo empezó a cobrar sentido, aunque yo no tenía fuerza ni para levantar la mano o sujetar mi teléfono, porque no me podía levantar de la cama y me tenían que mover con una grúa como si fuera una vaca. Estaba en un limbo que no entendía, y creo que inconscientemente quería regresar al sitio de donde venía, porque allí no recordaba nada, no había dolor moral, tan solo físico de vez en cuando. Allí no tenía que pensar quién era o qué problemas tenía en la vida. Días después me subieron a planta desde la unidad de cuidados intensivos y aunque estaba más consciente, todavía no me sentía normal. Hablé con una trabajadora social, psicóloga, sobre lo que había vivido porque no tenía ganas más que de llorar. No quería ver la televisión, no quería leer un libro, no quería hacer nada, solo quería no estar. Fue tiempo después, cuando me llevaron a otro hospital que se supone me iba a rehabilitar, que un día mi hijo vino a visitarme y me preguntó: «Mamá, ¿sabes lo que te ha ocurrido? ¿Sabes por qué estás en el hospital?». Yo le contesté que no. Entonces él me trajo a la memoria lo que ocurrió aquella noche en mi casa, cuando me llevaron al hospital en ambulancia, y de repente mi cerebro hizo clic y entendí todo. Pero si me hubieran jurado que me había atropellado un autobús, también me lo habría creído. Después de pasar tiempo en ese hospital y en otro donde realmente sí me rehabilitaron, donde tuve que aprender a caminar, a levantarme de la cama otra vez, a sentarme, a levantarme, a lavarme y a empezar a entender cómo iba a usar mi colostomía, y en donde me iban curando de la gran herida que tenía en mi abdomen, volví a casa, no sin dejarme saber los médicos que había estado al borde de la muerte, que no daban un duro por mí y que solo un pequeño tanto por ciento de gente con un shock séptico sobrevive, especialmente después de haber sufrido el ataque al corazón, las embolias y todo eso. Al volver a casa, semanas después, hablando con mi madre en España, pues yo vivo en Estados Unidos, como he comentado, le estaba describiendo un día parte de mis experiencias, y cuando llegué a la parte en que una hermana mía me decía que tenía que destruir su nombre, después de que mi madre me dejara acabar la historia sin interrumpirme, me dijo que ella había tenido un aborto antes de tenerme a mí y que fue una niña. Yo actualmente solo tengo un hermano. Os juro, por la vida de mis hijos, que yo no sabía nada del aborto de mi madre,
porque nunca, jamás me lo había comentado. Algo que también pasó cuando estaba en el segundo hospital fue que una noche, estando despierta por supuesto, aquella voz interior que me habló en mi experiencia apareció en mi cabeza de repente, y sus palabras fueron: no te preocupes, hermana, todo irá bien, yo cuido de ti. Automáticamente mis ojos se llenaron de lágrimas y me dio la certeza de que puede que alguna de esas experiencias se debiera a trastornos de la medicación, no lo niego, pero la medicación no creo que supiera que yo tenía una hermana que nunca llegó a nacer y que su mensaje era claro. Así que aunque no haya muerto clínicamente como la ciencia puede determinar, sí que estoy segura de que estuve en el otro lado. No era el cielo, no era el infierno, no había Dios, no había ángeles, y la única persona que podía ser un familiar mío fue aquella hermana que nunca llegó a nacer. También debo decir que aquel chico enfermero que se parecía a mi hijo fue casualmente el que vino a trasladarme, o no tan casualmente, de la unidad de cuidados intensivos del primer hospital a planta, y mi boca cayó al suelo como en los dibujos animados, porque era la primera vez que yo lo veía físicamente y en la realidad de este mundo. He contado mis experiencias a mucha gente, como he comentado antes. No sé si me han creído o no. Mucha gente alucina cuando se lo cuento, otros han actuado más escépticamente. Lo único que sé es que cuando yo volví de allí, volví como otra persona. Me costó mucho no recordar cada día durante meses aquella experiencia y aún sigo recordándola después de 3 años con detalle. A veces una luz del sol especial, una foto de una cabaña, de una calle con niebla o de un atardecer me devuelven aquella vida paralela que tuve durante 5 semanas. Mi propósito de vida ha cambiado, me siento mucho más tranquila interiormente, ya no habito en el pasado aunque lo quiera intentar. Mi fe en Dios se ha multiplicado porque sé que, aunque no lo vi, Él me sacó de esa profundidad como sacó a Pedro cuando se hundió en el lago. No es que me quiera morir, por supuesto, pero de alguna manera he perdido el miedo y la preocupación a irme. Después de todo, no dolió, no sufrí, solo cambié de plano. Espero que vosotros entendáis todo lo que he hablado y seguramente, a lo mejor, tenéis otra opinión diferente de la que yo puedo tener y podéis aplicar ciertas cosas ocurridas científicamente. Y eso no me molesta. Agradezco profundamente que hayáis escuchado esto, mi relato de lo sucedido, y espero que os ayude y ayude a otros familiares y personas a entender si alguno ha pasado por ello. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria, confusa a veces, pero no mala. Y me ha enseñado a ser más paciente, a ayudar más a la gente y a tener una sonrisa en mis labios la mayoría del tiempo, porque nadie sabe cuándo uno puede encontrarse en ese otro mundo sin despedirse. Gracias a todos, y en el vídeo veréis unas imágenes que no son las mismas que viví en las experiencias, por supuesto, pero se asemejan un poco, para que lo podáis entender mejor. Os envío un abrazo muy grande a todos los que escucháis y muchas gracias por vuestra atención y por compartir mi experiencia. Que Dios bendiga a todos.